¿Sabías que los motores síncronos de reluctancia, que se inventaron a finales de los años 1900, se consideran ahora superiores a los motores de inducción? Estos motores tienen controles electrónicos avanzados, lo que hace que su eficiencia y momento de torque sean muy superiores a las de cualquier otro motor. Muchas industrias e incluso la empresa que lleva el nombre del inventor del motor de inducción, Tesla, han comenzado a cambiar a motores sin RM. Tesla utiliza una versión avanzada del motor sin RM. Discutamos las características físicas y de diseño de este nuevo gigante del mundo eléctrico. La física detrás de este motor es bastante simple. Pudiste haber observado este interesante fenómeno. Cuando un imán se encuentra dentro del rango de los clavos de hierro, los clavos son atraídos por él. Para comprender la razón detrás de esta respuesta, tenemos que entender dos cosas. Primero, el campo magnético elige el camino con menor resistencia. Y segundo, la estructura del hierro. Exploremos la resistencia que el campo magnético tiene que enfrentar. Más específicamente, esta resistencia se llama reluctancia. El flujo magnético siempre tiene una tendencia a fluir por el camino de menor reluctancia. El flujo magnético máximo pasa a través del hierro en lugar del aire, porque el valor de reluctancia del hierro es mucho menor que el valor de reluctancia del aire. Ahora, aprendamos sobre la estructura del hierro. El hierro tiene una estructura basada en dominios. Los dominios son pequeñas áreas con polos magnéticos individuales. Sin embargo, como puedes ver, estos polos están dispuestos naturalmente en una dirección aleatoria. Así que si sumas el campo magnético total, se anula. Un área de dominio típica es el resultado de átomos con electrones no apareados girando en la misma dirección, como se muestra en el video. Como el flujo magnético del imán permanente fluye a través del clavo de hierro, sus dominios están alineados en una sola dirección. Una vez que ocurre esa alineación, todo el clavo de hierro tendrá un campo magnético resultante y actúa como otro imán permanente. Así, se genera una fuerza de atracción entre el clavo y el imán permanente. Sin embargo, para que el dominio esté alineado, la existencia de un campo magnético externo es obligatoria, por lo que es más exacto llamar al clavo de hierro un imán temporal. Hagamos un experimento y generemos un torque usando el concepto de fuerza de resistencia que acabamos de aprender. Una barra de hierro sólida, que es libre de rotar, se posiciona como se muestra. Ahora, mantengamos un electroimán en desplazamiento respecto a la barra de hierro. La barra de hierro definitivamente será atraída hacia el electroimán debido a la fuerza de reluctancia, y así girará. Sin embargo, después de ser alineado con el campo magnético, el torque de la barra de hierro se vuelve cero. Este es un concepto crucial a tomar en cuenta. Cuando la barra de hierro y el campo magnético estén perfectamente alineados, el torque del rotor va a ser cero. Ahora, diseñemos un SIM-RM simple, usando los fundamentos que hemos desarrollado hasta ahora. Aquí, una configuración de bobina trifásica reemplaza el electroimán. Cuando una corriente alterna trifásica pase a través de esta bobina, producirá un campo magnético que se encuentra rotando. ¿Puedes descifrar qué le pasará a la barra de hierro bajo la influencia de este campo magnético rotatorio? Una respuesta corta es que el rotor se alineará con el campo magnético, como aprendimos en el experimento anterior, y girará a la misma velocidad que el campo magnético. Esta respuesta parece bastante lógica. Sin embargo, cuando aplicas un campo magnético rotatorio a un rotor inmóvil, los resultados podrían sorprenderte. El rotor en realidad se resiste a la rotación. Aprendamos por qué. A medida que el polo N se acerca por encima del rotor, los dominios de la barra de hierro se empiezan a alinear como se muestra, y los polos opuestos tendrán una fuerza de atracción entre ellos. Luego, el rotor debería girar. El rotor sí gira, pero el villano aquí es la inercia del rotor, la cual causa que alcance una velocidad muy baja en comparación con el campo magnético rotatorio. En este momento, el siguiente polo S se encontrará con el rotor, lo que causa una acción de repulsión. Bueno, podrías pensar que debido a que no hay imanes permanentes, los polos inducidos en el rotor pueden cambiar, como el campo magnético rotatorio cambia. Sin embargo, no lo hacen. Aquí está la trampa. Los dominios magnéticos de los que aprendimos antes, en realidad tardan en girar. Este es un fenómeno bien conocido llamado histéresis.
Así, a medida que el polo sur se acerca, los polos del rotor no pueden cambiar rápidamente, lo que resulta en una fuerza de repulsión. Debido a la inercia e histéresis del rotor, un rotor inmóvil está sujeto a fuerzas alternantes de atracción y repulsión. Por eso los SIN-RMs no son intrínsecamente autoarrancables. Por lo tanto, la forma más adecuada de hacer que este motor autoarranque es reducir la velocidad del campo magnético rotatorio durante el arranque y luego acelerarlo gradualmente. Probemos este método. Podemos controlar fácilmente la velocidad del campo magnético rotatorio, variando la frecuencia de la corriente de entrada. Inicialmente, la velocidad del campo magnético rotatorio es casi cero. Un polo magnético de polaridad opuesta se induce en el rotor y se atrae al campo magnético rotatorio, y lentamente comienza a acelerarse. Un dispositivo controlador inteligente detecta la posición del rotor. Dependiendo de esta posición, el controlador ajusta la velocidad del campo magnético rotatorio para que siempre haya una fuerza de atracción entre el rotor y el campo magnético rotatorio. A medida que el rotor se acelera, el controlador aumenta la velocidad del campo magnético rotatorio también. Así, el rotor funciona en sincronismo. Además de poner a arrancar el motor, el controlador juega un papel crucial en el funcionamiento normal del SIN-RM. Como hemos visto, si la barra de hierro se alinea con el campo magnético, el torque producido será cero. Un hipotético funcionamiento con carga cero en el rotor se muestra aquí. Agregar una carga al motor resulta en que el rotor gira en un ángulo detrás del campo. Este ángulo se conoce como ángulo de carga. Ahora, supongamos que la carga en el motor aumenta abruptamente. Obviamente, el ángulo de carga también aumentará. Sin embargo, si el ángulo de carga cruza un límite crítico, el rotor se saldrá del sincronismo y se detendrá. El controlador viene al rescate en tales situaciones. Este va a medir continuamente la posición del rotor, ajusta eficientemente el ángulo y la magnitud de la corriente alterna, y se asegura de que el ángulo de carga esté siempre por debajo del límite crítico. Claramente, los SIN-RMs están potenciados por software. Solo con añadir una barra de hierro más, de forma perpendicular, podemos producir el doble de la cantidad de torque. Ten en cuenta que tal rotor tiene que usar un campo magnético rotatorio de 4 polos. Ahora discutamos otro concepto crucial relacionado con el SIN-RM. Puedes observar que la interacción entre el campo magnético y el área del rotor es alta en este ángulo y baja en este ángulo. Esta diferencia de interacciones de flujo resultan en una producción de torque de reluctancia, lo que significa que para aumentar aún más el torque de reluctancia, es necesaria una interacción de flujo máxima en la alineación del lado izquierdo y una interacción de flujo muy baja en la alineación del lado derecho. Un diseño de rotor perfectamente redondo dará como resultado una interacción máxima de flujo magnético. Sin embargo, tal diseño no tiene una posición de interacción de flujo mínimo. El flujo es constante en todos los ángulos. Para entender cómo producir un diseño de interacción de flujo mínimo, usemos la simulación FEA. El software FEA-EM Works 2D de SolidWorks simula con precisión la forma del campo magnético rotatorio. Ahora, organicemos capas alternas de un material ferromagnético y otro no magnético a lo largo de las líneas de campo magnético. Este diseño obviamente producirá una alta interacción de flujo en este ángulo. Lo interesante es que cuando el rotor está desplazado 45 grados, la interacción del flujo se vuelve extremadamente baja. Debido a las barreras no magnéticas, el rotor experimenta una mayor reticencia en esta posición. Este es un diseño perfecto desde la perspectiva de la ingeniería eléctrica. Sin embargo, cuando los ingenieros probaron este diseño, observaron que el rotor falla mecánicamente a velocidades más altas, ya que la unión entre las diferentes capas no proporciona la fuerza centrípeta necesaria. Además, la fabricación de tales rotores apilados radialmente es algo rigurosa. Por esta razón, los SIN-RMs modernos utilizan un diseño ligeramente diferente. Un diseño de rotor basado en laminaciones delgadas. La fabricación de este diseño es bastante fácil y al mismo tiempo mantiene las mismas buenas cualidades eléctricas. Aquí, las cavidades curvas se perforan en láminas delgadas. Además,
El aire natural entre estas cavidades actúa como un material magnético aislante. Los SIN-RM han comenzado a reemplazar los motores de inducción en la mayoría de las industrias debido a su increíble rendimiento. En los motores de inducción, el torque se produce por la interacción entre el campo magnético rotatorio y la corriente que fluye a través de las barras del rotor. Este flujo de corriente da lugar a considerables cantidades de pérdidas de IR al cuadrado, pérdidas en forma de calor. Por eso los motores de inducción tienen un menor rendimiento en comparación con los SIN-RM. Debido a la ausencia de pérdidas de IR al cuadrado en los SIN-RM, funcionan más fríos. Para la misma entrada de corriente, los SIN-RMs son capaces de producir un 10 a 15% más de torque que los motores de inducción. Finalmente, la ventaja más obvia. Los SIN-RM siempre funcionan a velocidad síncrona, la velocidad del campo magnético rotatorio. En un motor de inducción, la velocidad del rotor será ligeramente inferior a la velocidad síncrona, y esta velocidad varía según la carga. Esperamos que ahora entiendan bien cómo funcionan los motores síncronos de reluctancia. La próxima vez, cuando coloquen un imán en su refrigerador, sabrán que se atrae debido a la misma fuerza de reluctancia. Agradecemos a AMWorks por su apoyo a FEA en este video. Por favor, no olvides presionar el botón de soporte. Gracias.